Herrera, por favor. Gracias. Am, Voy a presentarme, ¿verdad? Ya sé que hicieron la oración, pero quiero hacer una corta oración. Bendito Dios, Señor, gracias por la oportunidad que me estás dando, Padre, de traer esta enseñanza en esta tarde. Yo sé que dice tu palabra, Padre Santo, que ya no seremos enseñados el uno al otro, sino que tu mismo Espíritu Santo es el que nos enseña. Y cuando venimos a ti, Padre, ese Espíritu Santo viene a posar en nosotros. Así que yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando en esta hora, que seas tú ministrando, que seas tú enseñando lo que tienes que traer en esta tarde a cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, muévete con poder y gloria sobre cada lugar donde esté cada persona aquí reunida. Aún, Padre, yo te lo pido, los que van a vernos en diferido, Señor, que seas tú ministrando con tu palabra. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, me toca traer en esta tarde el tema que es los secretos de la oración. Y como primer punto vamos a ver, ata a los demonios. Anita, Y pues, si tienes cámara, te agradecemos, mi hermana. la tengo prendida. Déjame ir Bueno, un momento. adelante. Sí, pero la tengo prendida, no sé qué está pasando. La tengo activa. Déjame. Perdón, me olvidó prenderla. Aquí estamos. Sí, aquí estoy. Gracias. Sí. Gracias por dejarme saber porque pensé que la había prendido. Dice en primer punto, vamos a tratar lo que es ata a los demonios. Y el instrumento poderoso que tenemos nosotros para atar a los demonios es el nombre de Jesucristo. Dice el evangelista en esta enseñanza que nosotros, conforme al versículo, la palabra que dice en Lucas 9:1, dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que atesorar esta palabra en nuestros corazones y teniendo la convicción de que así mismo como el Señor lo hizo en el en el Nuevo Testamento, perdón, hablándole a sus discípulos, así mismo el Señor nos ha dejado esa autoridad a nosotros, que todo demonio lo podemos atar en el nombre de Jesús de Nazareno. Podemos orar por los que están cautivos, podemos orar por nuestros familiares que están batallando, ¿verdad? Con ciertas situaciones en cautividad y en el nombre de Jesucristo y teniendo la convicción, teniendo la certeza, teniendo la fe de que el Señor está obrando y que el Señor lo ha hecho. No mirando la circunstancia, no mirando lo que vemos a nuestros ojos, no declarando la situación, sino declarando la palabra de Dios. Todo el tiempo en nuestros labios tenemos que estar convencidos de que si Dios lo ha dicho, si Dios nos ha dejado esa promesa, Él lo hace. Y en el nombre de Jesús de Nazareno es que nosotros tenemos que pedirle al Señor, creyéndolo y no dudando. Que la misma palabra nos exhorta y nos dice que todo lo que pidiéremos en oración, creyendo y en acción de gracias, el Señor lo hace. El segundo punto que vamos a tratar en esta hora es que haz de la oración tu negocio principal. Así mismo como nosotros crecemos y nos ejercitamos, para el crecimiento tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Y tenemos que ejercitarnos. Hay una similitud en el crecimiento espiritual. De la manera como nosotros nos alimentamos para el crecimiento con el alimento físico, asimismo también tenemos que alimentarnos
en el crecimiento espiritual. ¿Y de qué manera nos vamos a alimentar? Nos alimentamos con la palabra de Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios, que es el arma poderosa que nosotros tenemos para declararla y confesarla con nuestros labios. Nos dice el mismo Señor, nos dice en el libro de Josué 1:8, ¿verdad? Que Él nos habla y nos demanda de que meditad en ella de día y de noche, meditad en la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, hay una gran promesa, ¿verdad? Porque el Señor nos dice de que todo lo que hagamos nosotros va a ser prosperado, pero nosotros tenemos que tener esta palabra siempre en nuestros labios, no olvidándonos que el Señor nos las ha dejado para que nosotros podamos vivir el día a día, porque es como un manual para nosotros. En el tercer punto voy a hablarles del recordarle a Dios sus promesas. Y este es uno de los que más me apasiona. Y les voy a dar un pequeño testimonio. Bueno, ahí está mi hermana Ismenia de testigo, ¿verdad? De este testimonio. ¿Por qué? Porque uno de los versículos que menciona en esta escritura es Isaías 43, 25 y 26, ¿verdad? Donde nos habla, ¿verdad? Que el herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones y por las llagas de Cristo nosotros hemos sido sanados. Bueno, yo venía ya hace algunos meses, si recuerdo o no me equivoco, fue empezando en el mes de octubre. Empecé con un dolor fuerte en esta mano derecha y aquí, en particular, en este hueso. Y un día en mi tiempo de oración, el Señor me dio, voy a decirlo como es una revelación de parte del cielo. El Señor me llevó a la palabra y me llevó a Hebreos 4:12, si no me equivoco, 4:10, donde dice, la palabra de Dios, la palabra es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos, penetra, traspasa el alma, el espíritu, las coyunturas. Y cuando yo leo esto y yo digo, pero bueno, sí, la palabra de Dios es viva, o sea, la palabra de Dios es viva, tiene que dar fruto, ¿verdad? Por lo cual ha sido enviado. Y da fruto, porque la palabra de Dios es comparada con una semilla. Y entonces allí mismo como que se me alumbró. El Espíritu Santo vino y me dio esto, me dijo, declara la palabra de sanidad sobre tu hueso. Y yo empecé, Señor, tú dices en tu palabra que es viva y es eficaz y penetra. Y conforme a la palabra tuya que está en Isaías 43, yo declaro, Señor, que por las llagas tuyas yo soy sana. En el nombre de Cristo Jesús. Yo no sé quién va a tomar esto. Yo no sé quién lo va a tomar y quién lo va a recibir. Pero de una cosa sí estoy segura y convencida, hermanos o hermanas, de que el Señor obró y el Señor me dio la sanidad. Y desde ese momento mi hueso ha sido sano, ya no tengo dolor, ya no tengo molestias. Yo trabajo con las manos y ya el dolor se me estaba incrementando y eso ya estaba siendo como una preocupación para mí. Pero el Señor se glorificó. Y le digo, hermanos, si alguno de los que está aquí presente o si tiene algún familiar enfermo, ore conforme a esta palabra, pero lo más importante, teniendo la fe y la convicción de que Dios lo hace. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que vamos a agradar al Señor teniendo la fe de que Él lo está haciendo. Amén. Entonces vamos a pasar al punto número 4. Y dice el título, la oración por las finanzas. Todo lo que hay en este mundo, Dios lo puso para sus hijos.
Él no lo puso para el diablo. Adán se lo vendió al diablo y por eso el diablo tiene dominio. Pero Jesús lo venció mediante su muerte en la cruz, al redimirlo todo. Dice que podemos usar su nombre. Dios quiere lo mejor para nosotros. También nos habla el evangelista y nos recuerda de que cuando nosotros diezmamos, cuando nosotros damos para la obra, conforme a los versículos que están en Malaquías 3:10 y conforme a la palabra que está en Marcos 10:20, 36, 29, 30, perdón. Dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermano o hermana, su padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces, mas ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Muchas veces el Señor también nos hace llamados a que dejemos todo, a que dejemos lo que tenemos, a que lo demos, a que lo donemos, a que dejemos a la familia y que todo lo dediquemos a Él. Pero nosotros tenemos una recompensa cuando hacemos eso. El Señor hace diferentes llamados, ¿verdad? La misma palabra de Dios nos dice que el alma generosa prosperará, así que por eso también nosotros tenemos que tener en cuenta de diezmar, de ofrendar. Sabemos que de pronto muchos de los que están aquí presentes de pronto han hecho votos con el Señor y han visto respuesta de sus votos. También las primicias. Yo soy testigo del poder de las primicias y esa es uno de los otros secretos de la oración, el ofrendar, el diezmar, creyéndole primeramente al Señor, porque no hay que ser mezquinos en la obra de Dios, con la obra del Señor. El punto número 5 dice, la oración por las personas por su nombre. Definitivamente, el hecho de mencionarle al Señor cuando oramos nombres propios, cuando oramos por la salvación de las almas, las personas que nosotros conocemos, lo que tenemos alrededor, los vecinos, mencionándolos por nombre propio. Y el Señor lo oye, el Señor escucha, al Señor le gusta que oremos por los nombres de las personas. Cuando oramos por los enfermos, también mencionarlos por nombre. Dice en la palabra, en versículo de Salmos 37:5, que dice así. Ay, perdón, es que se me fue aquí el link. Un momentito. Dice, encomienda a Jehová tus caminos, confía en Él y Él hará. A nosotros solamente nos toca es orar y esperar en el Señor, sabiendo que Él escucha las oraciones de los justos. Aquí en esta parte voy a recordarles, que yo sé que muchos de ustedes lo saben, que el orar es hablar con Dios. Y esa es la forma que nosotros hablamos con el Señor y sabemos que una de las formas que Él tiene para el Señor hablar con nosotros es ya sea por medio de la palabra, nos habla por sueños, nos habla por visiones, nos habla como estaban exponiendo la semana pasada, una de las maestras que nos decía esa vocecita interna que escuchamos por dentro del Espíritu Santo, ¿verdad? También hablándonos. Y que tenemos que estar convencidos que cuando oramos, no estamos dando latigazos al aire. Tenemos que estar convencidos que esas oraciones llegan al trono de la gracia, que el Señor está escuchando esas oraciones. La palabra nos dice en el Salmo 141, en el versículo 2, que las oraciones suben como incienso delante de Dios.
Y también lo vemos en la palabra en Apocalipsis, donde el Señor nos dice en el capítulo 5, versículo 8, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, son las oraciones de nosotros, que están allí en el trono de la gracia. El Señor tiene nuestras oraciones y Él las contesta conforme a nuestra voluntad. Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar apasionados y enamorados de buscar hablar con el Señor. Y la mejor forma es en la oración, ¿verdad? Vamos a pasar al número 6. Y dice, el secreto de ponernos de acuerdo. Y en este punto yo le pedí a mi hermana Ismenia, porque nosotros, gracias a Dios, hemos podido compartir como hermanas, como familia, tiempos de oración. Y yo quiero que ella dé un testimonio de lo que el Señor ha hecho en medio de este tiempo de oración. Uno de tantos, uno de tantos. Sí, con Anita tenemos un tiempo de oración del común acuerdo como familia. Eh, Nosotros tenemos más de 7 años de ponernos de acuerdo en un día a la semana, orar 1 hora por la familia. Entonces el Señor hace meses nos dio una estrategia, está tronando fuerte, nos dio una estrategia espectacular con la palabra. Entonces cada semana orábamos por un miembro de la familia de mayor a menor, los hermanos, luego los sobrinos y la familia es bastante grande, así que fueron muchos meses orando. Pero en uno todas las palabras eran muy explícitas, muy puntuales para la persona. Y entre ellas estaba la palabra de mi sobrina, de una hija de mi hermana Marta también que está aquí presente. Eh, en esos días se le presentó ahí una circunstancia que la llevó a averiguar cuál fue la palabra que Dios le había dado en ese tiempo de oración con Anita. Marta le dijo, pues pregúntale a tu tía cuál fue la palabra que Dios les dio a ella. Y era una palabra donde Dios le hacía la invitación nuevamente al ministerio porque ella se había apartado del Señor pues por un tiempo, pero la palabra fue, de verdad que Dios es tan hermoso y respalda esos tiempos de intercesión en el común acuerdo y de oración, que el Señor le mandó una palabra que llegó a su corazón. A tal punto que Marta nos confirmó y nos dijo que a raíz de la palabra ella se motivó y regresó nuevamente a los caminos de Cristo. Ahora no vaya sola, va con sus hijos, va con su esposo. Y ahí está, bueno, pues en el proceso para volverle a servir al Señor. ¿A causa de qué? De una oración de intercesión en el común acuerdo. Podemos rescatar las almas nuevamente y traerlas nuevamente al servicio de Dios. Así que ese es uno de los tantos testimonios que el Señor nos ha regalado como familia. Adelante. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Pasamos al punto número 7, que es la oración de fe. En Marcos 11:24, la palabra de Dios nos dice, por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y vendrá. Nosotros sabemos que así como crecemos, ¿verdad? Espiritualmente también tenemos que crecer en nuestra fe. Cuando somos nuevecitos en el Evangelio, inclusive el evangelista dice que es más fácil que se salven los nuevos creyentes. ¿Por qué? Porque como ellos están empezando, apenas están conociendo de la palabra, apenas están ejercitándose en este camino de la oración, el Señor no les demanda tanto como a los que ya tenemos un tiempo buscándolo, conociéndolo, acercándonos a Él. Así que depende de cada uno de nosotros crecer en fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios.
Yo en muchas, puedo decir que en dos de las cuales yo he estado asistiendo, he escuchado siempre a los pastores que nos instan nos dicen una de las mejor maneras de leer la escritura, la palabra de Dios, es leyéndola en alto, que nosotros nos podamos escuchar, ¿verdad? Que escuchemos lo que estamos leyendo, porque eso es, lo dice la misma palabra. El oír la palabra de Dios aumenta nuestra fe. El confesar la palabra de Dios aumenta nuestra fe. El declararla, el vivirla, el deleitarnos en su palabra, escudriñarla, todo eso aumenta nuestra fe. Por eso es necesario que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es necesario que nosotros estudiemos la palabra, la memoricemos, la retengamos, la vivamos, así como la expositora estaba hablando de la vida de Jesucristo. Nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo en esta tierra. Somos Cristos con piel. El Señor nos demanda hacer la misma cosa. Mira que dice la Escritura. Ustedes harán las mismas cosas que yo hice, aún mayores que es. Pero ¿qué nos pasa a nosotros como creyentes o como hijos? Muchas veces nosotros no nos los creemos. No nos los creemos. Estamos débiles en ejercitar la palabra. La palabra de Dios va a ser lo que el Señor dijo que haría, pero nosotros somos los que estamos poniendo en nuestra mente, no, si será que se va a sanar, que yo voy a orar por él, si será que va a ser el efecto, si será, o voy a quedar en vergüenza, o de pronto se van a burlar de mí o van a hablar mal de mí. No, hagámoslo creyéndole a Dios. Es que no somos ni nosotros mismos lo que lo vamos a hacer, es el Espíritu Santo a través de nosotros. Nosotros tenemos es que declarar la palabra en el nombre de Jesús de Nazareno y creerlo. Así que sigamos adelante y creciendo en fe, la fe que le agrada al Señor. Y pasamos al punto número 9, el punto número 8, el cual dice, la alabanza y la adoración. Muchas veces cuando nosotros hablamos de la alabanza, ¿verdad? Como punto de referencia para la oración. Sí, es bueno adorar, es bueno cantar las alabanzas, es bonito, oye, me deleito cantándole al Señor, pero también una parte muy importante es el entrar como nos los da el Señor, como ese modelo que es el Padre nuestro, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, yo te amo, Señor, yo te adoro, yo te alabo, tú eres precioso, tú eres hermoso. Eso hace parte de la alabanza, decirle al Señor cuán hermoso es, cuán maravilloso, cuánto lo amamos, cuánto lo bendecimos. O sea, decirle palabras bonitas al Señor, enamorarnos de Él, enamorarnos con Él, así como, yo digo, así como cuando uno tiene un novio, está empezando con un novio, uno no le sale con grosería, ni le dice cosas malas, ni palabras malucas, uno le habla de lo más de lindo y suavecito, y todo es lo mejor, y lo atendemos. Así debe ser ese enamoramiento con el Señor. Asimismo, nosotros tenemos que estar apasionados cuando venimos delante del Señor con palabras lindas para Él y el Señor se halaga con eso. Yo cuando hago eso, yo me imagino, y yo misma hasta me sonrío porque yo me imagino el rostro del Señor Jesús sonriéndose y mirando aquí a la tierra y diciendo, ahí está mi hija postrada, ahí está deleitándose en mi presencia, ahí está diciéndome las cosas lindas que hay en su corazón para mí. De esa manera que tenemos que venir al Señor. Hay tantas cosas tan hermosas de decirle todo lo que hay en nuestro corazón, desgarrémoslo delante de la presencia de Dios, que Él está allí escuchándonos. También podemos mencionar en este punto
¿verdad? Recordemos cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel y ellos empezaron a alabar. ¿De qué manera estaban alabando? Bueno, no sé si eran cánticos o de pronto eran así oraciones que salían de su corazón. Y dice que todos los presos estaban escuchando. ¿Y qué pasó? Que hubo un temblor y las puertas, las rejas de la cárcel fueron abiertas. Y el Señor quiere que también lo busquemos en oración, en la alabanza. No siempre hay que venir delante de Él. Señor, dame esto. Señor, necesito esto. Señor, esa situación. No, no. Y créanme que el Señor en medio de esa alabanza y de esa adoración, el Señor se glorifica de pronto aún más que si estamos pidiéndole. Cuando venimos así en esa actitud de adoración, yo no sé si ustedes, pero yo siento paz, yo siento gozo, se va toda carga y se va toda preocupación. Dice, cuán bueno y cuán hermoso es alabar los hermanos juntos, ¿verdad? Eso es uno de los versículos favoritos de las iglesias cuando se abren los servicios. Ahora viene otro punto que es el número 9 y dice, no te preocupéis. Y tenemos aquí una serie de versículos como Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primera de Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y está Mateo 6:25, Jesús predicó que nadie se preocupara y nos dice, no nos afanemos por nuestras vidas. Esto no quiere decir que uno no puede planear ni hacer provisiones para el futuro, pero sí implica que no nos llenemos de ansiedad. Cuando nosotros tenemos la confianza y la certeza en quién estamos creyendo, el mismo Señor nos manda a descansar en Él. El mismo Señor nos manda a echar toda carga delante de Él. Mire, si nosotros le pedimos al Señor y le decimos, Señor, mi hijo está en esta situación, pero yo te lo dejo en tus manos. Ya ese problema no es mío, ya ese problema yo lo dejé delante del trono de gracia, se lo dejé al Señor y Él va a hacerlo, Él va a obrar. Hay que descansar en el Señor. Toda preocupación, toda ansiedad, toda carga. Venid a mí todos los cansados y cargados, y yo os haré descansar. Apropiémonos de las promesas, declaremos la palabra. Es que es tan poderoso cuando nosotros de verdad tenemos esa certeza y esa convicción de que la palabra hace por lo cual el Señor la ha mandado. Y si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que estar convencidos de que estas promesas, todo lo que está en esta palabra, en este libro, es para nosotros. Oremos con autoridad y con propiedad conforme a la palabra, declarando los versículos, declarando de acuerdo a la situación, declarándolo en nuestras vidas. Dice en el número 10, la oración unida. La iglesia primitiva practicaba la oración unánime. Hay gran poder en la oración unida. Oraban unidos en voz alta, alababan unidos y Dios se movía en forma poderosa. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hechos, capítulo 23, que estaban los hermanos, los apóstoles estaban reunidos buscando al Señor en oración y en ayuno. Y también hubo un mover y una presencia del Espíritu Santo en este versículo, en este capítulo, con los versículos 23 y 31. Bendito Dios. Seguimos adelante. El punto número 11 dice, Pablo en la oración. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Él, ministrado por el Espíritu Santo, nos dejó ciertos ejemplos de oraciones por las cuales nosotros podemos orar conforme a estos modelos. Y
En Filipenses 1:9 dice, y esto pidió en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Colosenses 1:9, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay uno que me gusta mucho, que está en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y como decía la hermanita, ahora que estaba exponiendo, que ella ora en todo tiempo, ora en todo tiempo, en todo lugar, alabando y glorificando el nombre de Dios. El mismo Señor nos demanda eso, ¿verdad? Orar sin cesar. Y primero de Timoteo nos dice también en el capítulo 2, versículo 8, yo quiero que todos los hombres levanten manos santas sin ira y sin enojo. Así que en este punto de Pablo en oración, pues, podemos tomar estos ejemplos. Pasamos al número 12 y dice, la oración por los que están en autoridad. Sabemos que la escritura nos demanda a orar por los gobernantes, nos demanda a orar por los reyes, nos demanda orar por los que están en cargos. Nosotros no tenemos que estar, nuestra responsabilidad no es criticar, nuestra responsabilidad no es señalar, nuestra responsabilidad no es hablar mal de ningún gobernante, porque el Señor nos demanda es orar. Nosotros como intercesores tenemos que orar por cada uno de los gobernantes. Hay que orar por los legisladores, hay que orar por nuestros pastores, hay que orar por hasta por los policías. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, quieta y reposadamente en esta tierra. Y sabemos el poder que tiene la oración. Si nosotros tomamos la autoridad y oramos con el poder que ha venido sobre nosotros por medio del Espíritu Santo, creyéndole a Dios de que Él lo hará, hasta la misma manera de que nosotros oramos, los gobernantes, ni los políticos, ni los gobernadores no van a tener ni siquiera la autoridad de venir contra la iglesia ni de cerrar las iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sabios al orar. Nosotros tenemos que pedir con el conocimiento, pedir conforme a la palabra. El Señor solo nos manda a que nosotros oremos por ellos. Fíjate que inclusive el evangelista, que Gigi Ávila, es que escribió este libro, él dice que inclusive es más importante, o primeramente nosotros tenemos que orar por los gobernantes antes que nuestras familias. ¿Cuán importante debe ser el orar por las familias, por los gobernantes? Y yo estoy convencida y yo he escuchado de que hay mucha gente o muchas iglesias, muchas congregaciones que están orando por los gobernantes en Colombia. Yo he visto redes donde mensajes en las redes, en Facebook o WhatsApp, donde pasan, oremos por tal situación, y sí, la gente se levanta en oración. Es que esa es la manera con que nosotros combatimos las fuerzas de las tinieblas que se quieren levantar, y es en oración, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, dice la palabra, y en el nombre de Cristo Jesús, siempre tenerlo presente, ¿verdad? Porque venimos al Padre y oramos en el santo y bendito nombre de su Hijo amado. El punto número 13, la humillación durante la oración. Esto no quiere decir que nosotros tenemos que pedirle al Señor que seamos humildes. No, no tiene nada que ver. Eso no, una cosa con la otra no. El hecho de venir humillados, aquí se nos demanda de pronto la posición del cuerpo, pero también la humildad, humildes, humillados
el corazón humillado. La misma palabra nos lo dice en el Salmos 51:17, creo, creo que es así, 51, sé que está en el Salmo 51 donde dice que el Señor no rechaza el corazón humilde, el corazón humillado, el corazón que viene humillado delante de su presencia. Contrito y humillado. Contrito y humillado, gracias, mi hermanita, gracias, sí. Pues son tantas cosas que tengo que tener en la mente, ¿verdad? Y a veces se me escapan, pero gracias. Y en Santiago 4:10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bendito Dios. También nos menciona en 2 Crónicas 7:14, que yo estoy segura de que la gran mayoría de los que están aquí reunidos, cuando tuvimos la pandemia, el COVID, lo escuchó o lo recitó o oró conforme a esa palabra, porque yo creo que fue el versículo que más se oró en ese tiempo. Y dice, 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Así que esa palabra, esta es la enseñanza para venir delante del Señor en humillación, postrar. Aleluya, gloria a Dios, Señor, por esta enseñanza. El punto número 14 dice, la insistencia en la oración. Bueno, yo tomé esta imagen, si ustedes la pueden ver, porque el Señor nos dejó esa parábola, la de la viuda y el juez injusto. Y lo podemos tomar como una enseñanza. Sabemos que es un juez injusto, pero allí la enseñanza o la enseñanza del día de hoy es la fe de esta mujer, que ella insistió, perseveró hasta alcanzar el propósito, ¿verdad? Y el Señor, y al final el juez le dijo, concédame lo que ella pida porque me va a sacar de mi paciencia. Así que podemos ver este ejemplo de ella, de que ella perseveró e insistió. Y por eso nosotros tenemos que ser también perseverantes en la oración, no repitiendo siempre, porque al momento que nosotros oramos y pidamos, ya sabemos y reconocemos que el Señor ya lo va a conceder. Pero sí recordándole al Señor, Señor, estoy en la espera. Señor, estoy a la espera, ¿verdad? De que esto pase. También nosotros podemos leer en Daniel 10, del capítulo 10, versículo 10 al 13. Dice, el profeta oró y Dios le envió un ángel con el mensaje desde el primer día que él había sido oída su oración. Sin embargo, la contestación se detuvo por 21 días. ¿Por qué? Porque en los cielos había un reino espiritual de las tinieblas y un príncipe que dominaba. Ese príncipe satánico resistió al ángel del Señor y Dios envió refuerzos, y a los 21 días el ángel pudo pasar en ese tiempo. El ángel Miguel llevó la oración y se pudo ser contestada la petición de Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Daniel insistió orando y ayunando. Fueron 21 días. Bendito Dios. Gracias, Señor. Ahora vamos a ver el punto número 15. Este también es otra parte de las cuales a mí también me apasiona mucho. Yo no sé si ustedes, cuando hacen guerra espiritual, cuando oran, ¿verdad? Cancelando, anulando, derrotando, derribando, arrancando, como nos demanda la palabra, echando afuera demonios, ¿verdad? Guerra espiritual. Yo por lo menos, yo no me quedo sentadita o me quedo arrodillada, no. Cuando yo oro haciendo guerra espiritual, yo me pongo como si yo estuviera en la milicia, como si yo estuviera en una batalla, en una guerra. Yo tomo
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y yo camino, si tengo que orar en los cuartos de mis hijos, me voy para los cuartos de mis hijos, unjo, abro puertas, echo afuera todo lo que no es de Dios, reprendo, echo afuera demonios, echo afuera por lo que tenga que orar. Espíritu, mundo, lo que tenga que orar, vicio, todo lo que sí tenga que ir. Yo me pongo en guerra espiritual y es caminando, activa, se me activa. Mi cuerpo está en movimiento, total movimiento. Esto es lo que quiere decir este versículo, este tema, este punto. También nos menciona aquí que en Lucas 22:44, que Jesús oraba en agonía cuando estaba en el Getsemaní y que botaba grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, eso nos da a decir que Jesús estaba, su mismo cuerpo estaba orando, intercediendo, había una agonía en él. No sabemos si de pronto estaba caminando también, si estaba, pero el Señor botaba gotas de sangre de su cuerpo. Entonces yo les insto, bueno, no sé cuánto lo hacen, pero por lo menos yo cuando estoy haciendo guerra espiritual no estoy arrodillada porque no sé, no me siento como que estoy haciendo atando y echando fuera demonios. El Señor dice en su palabra que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, declarando la palabra, ¿verdad?, de que es hecho en el nombre de Jesús de Nazareno. Ahora vamos a pasar al punto número 16. Dice, la ayuda de los ángeles. El mismo Señor Jesús tuvo la ayuda de los ángeles, ¿verdad? En el Getsemaní, para ser fortalecido. Imagínense, si Jesús mismo necesitó los ángeles, ¿cuánto más nosotros que estamos aquí en la tierra? Dice en Hebreos 1:14 que los ángeles son, no, dice así, Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. O sea, los ángeles vienen a ministrarnos. Nosotros cuando oremos tenemos que pedirle al Señor no solamente la ayuda del Espíritu Santo, sino también ángeles. La palabra nos enseña en Génesis cuando recordemos que Jacob, ¿verdad? Él era muy ambicioso y a causa de su ambición tuvo que salir de su casa huyendo para salvar su vida, para huir de todo lo que había hecho. Pero estando esa noche en Betel, él tuvo visiones y él veía una escalera que llegaba hasta el cielo y veía ángeles que subían y bajaban. Y cuando Jacob vio esa visión, él le prometió al Señor que le iba a dar de todo lo que él recibiera, el diezmo. También tenemos que él, no, ese va en otro punto, ese se los explico en otro punto. Ahora viene el número 17, que es la oración de David. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 25, que David oraba, Señor, vivifícame. Y el evangelista nos comparte un testimonio de un evangelista que se llama apellido Bosworth, no lo sé pronunciar, pero más o menos. Y él predicaba aún cuando tenía 75 años. Era muy activo en el Señor. Y que él daba testimonio de que siempre comenzaba su día pidiéndole al Señor, Señor, vivifícame, según la palabra. Y él cuando falleció, creo que murió, aquí dice, a los 83 años, 83 años, y murió y sano,
murió sin ningún dolor, solo que ya era tiempo de partir con el Señor, pero conforme a esta oración, Salmo 119, 25. Señor, vivifícanos. Bendito Dios. Ahora vamos a ir al punto número 18. Aquí está un ejemplo de cómo oraban los otros apóstoles. Por lo menos Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En Tercera de Juan 2, él dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dice que la palabra deseo en el griego significa orar. Así que si lo traducimos al griego, sería: amado, yo oro para que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué ejemplo tenemos con este versículo? ¿O qué enseñanza? Que nosotros podemos orar por la prosperidad. Nosotros podemos orar por lo físico, que es la salud. Y nosotros podemos orar por la vida espiritual, que es la prosperidad del alma. Es bíblico que oremos por prosperidad, ¿verdad? Porque el Señor dice que la bendición de Él es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y el Señor también nos dice en su palabra que nosotros seremos prosperados sobreabundantemente. Así que no es malo pedir por prosperidad. Dios desea bendecir a plenitud la vida del creyente. Entonces, ora para que Dios te prospere de manera material, física y espiritualmente. Pasamos al número 19. No te quedes en la tierra al orar. Yo escuché, no sé si fue Linda o Diva la semana pasada, que ella decía: cuando ores, visualízate. Visualízate. Visualiza a Jesús, visualiza el trono. La misma palabra nos dice la Escritura, entrar confiadamente al trono de la gracia y misericordia, donde alcanzamos socorro, ¿verdad? Así que yo lo he hecho muchas veces. Cuando venimos al Señor, visualicemos que estamos entrando a ese trono de gracia, a ese trono de plenitud, a donde está la majestad, viendo al Padre allí sentado en su majestad, en su soberanía, viendo al Hijo a la derecha del Padre, venir a Él, besar sus brazos, besar sus manos, besar sus pies, decirles cuánto le amamos, ver su majestad, venir a Él, pero tratemos de visualizarnos, no nos quedemos en esta tierra, no nos quedemos aquí. Cuando oremos, hagamos ese ejercicio y es como que estamos más cerca de Él. Es como que si el Padre con nosotros y nosotros con Él, es como acercándonos a Él. Venir a mí, venir, traer todo, traer nuestras cargas, ¿verdad? Así que yo les invito, hagamos ese ejercicio. Dios nos demanda, ¿verdad? Que nosotros, los verdaderos adoradores, le adoremos, porque Él es espíritu. Adorémosle en espíritu y en verdad. Aleluya, gracias, Señor. Ahora viene el número, y creo que este es uno de los, no es el último, la vigilia. La vigilia.
Les voy a poner lo que nos enseña la palabra también con Jacob. Él estaba en vigilia en esa noche, cuando él estaba huyendo, ¿verdad? De su hermano Esaú, que se enteró de que venía con los 400 hombres, a donde él estaba. Y prácticamente fue una vigilia lo que él tuvo, porque dice la palabra que él estaba batallando, peleando, agarrado, de verdad, del ángel hasta rayar el alba, y que no se dio hasta conquistar su victoria. Y sabemos que fue la vigilia porque él empezó desde la noche, él había salido en la noche y a la mañana ya estaba el alba. Y cuando se encontró con su hermano al día siguiente, Esaú ya encontró Esaú de que ya no era el mismo Jacob, sino que ya era un rey, que su nombre era Israel. Y vemos que en esa noche de vigilia, Dios le dio la gran victoria a Jacob. El mismo Jesús, el mismo Jesús vigilaba en las noches. Es necesario que nosotros como cristianos también tengamos esos tiempos de vigilia. Es necesario que nosotros hagamos vigilia. Muchas veces el Espíritu Santo no nos deja, nos mantiene despierto, y nosotros lo que podemos hacer es decirle, bueno, Señor, lo que tú quieras, vamos a orar, y es una noche de vigilia entregada para el Señor y buscar tu presencia. Ahora viene el número 21. Este sí lo voy a leer conforme a todo lo que está escrito, ¿verdad? Dice, algunos no reciben la respuesta a sus oraciones por diversas razones. Los pecados sin confesar pueden ser la causa por la que Dios no les contesta. No nos referimos a pecadores, sino a cristianos. No obstante, si uno encuentra que la oración no recibe respuesta y no sabemos lo que está mal, debemos orar como el salmista. Que el salmista oró, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ese es el Salmo 139, 24. Recordemos lo que pasó con Zaqueo, que cuando el Señor vino a su casa y dio la salvación, dijo, este día es día de salvación para este hogar. Él tuvo que devolver todo lo que había tomado, todo lo que había recaudado. Segundo punto dice, los ídolos. Dios no contesta la oración de las personas que retienen ídolos en su corazón. Hay que poner a Cristo primero que ninguna otra cosa en nuestras vidas. Cualquier cosa que se pone primero que a Dios es un ídolo. Hay personas que aman más su dinero, popularidad, hogar o su familia que a Dios. Esos son ídolos para él. E inclusive los hijos a veces los ponemos por ídolos delante de Dios. El mismo trabajo, a veces lo ponemos por ídolos. Preferimos de pronto muchas veces trabajar en vez de ir los domingos a la iglesia, o asimismo también buscar del Señor. En el tercer punto, hay otras cosas que pueden impedir las respuestas a las oraciones. Por ejemplo, no proveer como es debido a su familia puede ser un pecado, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Así que tomemos en cuenta cuando no vemos la respuesta de nuestras oraciones estos 3 puntos. Número 1, nos dice los pecados sin confesar. Número 2, los ídolos. Y número 3, cuando no somos proveedores, en especial de nuestra familia. Bendito Dios, hasta aquí llegó mi parte, pero vamos a orar. Bendito Dios, Señor. Oh Padre eterno, Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, sabemos que eres tú, Espíritu Santo, el que está en medio de nosotros. Yo te pido, Padre, en esta hora que seas tú derramando, Señor, conforme a la palabra que dice en Zacarías 10:12 o 12:10, donde dice que derramarás espíritu de oración.
Padre, sé tú poniendo en cada uno, Señor, de nosotros, espíritu de oración, Padre Santo. Aumentanos, Señor, en esa búsqueda, aumentanos en esa entrega a ti, Padre, que te busquemos de todo nuestro corazón, que seamos, Señor, adoradores en espíritu, en verdad, que vengamos, Señor, confiadamente a tu trono, Padre, Señor, sabiendo que tú estás presto a nuestro clamor y a nuestra oración, Padre Santo. Señor, obra en cada vida, obra en cada ser, mi Dios, que seas tú llenando nuestros labios cuando vengamos a ti, porque cómo hemos de orar no lo sabemos, pero tu Espíritu intercede delante de nosotros, delante del Padre, con gemidos indecibles, Padre. Señor, sé tú manifestando tu gloria, sé tú manifestando tu poder, Padre. Sé tú, Señor, dándonos la autoridad y el poder, Padre Santo, que tenemos en ti, en tu santo y bendito nombre, de atar, de reprender y de echar afuera a los demonios, Padre. Echa afuera de nosotros todo espíritu de temor, mi Rey, mi Dios, mi Padre eterno. Levántanos con poder y autoridad, mi Padre. Te lo pido por Cristo Jesús, dándote gracias. Amén. Maravilloso, Anita. Excelente.